Pero ¿qué son estos principios SOLID? Realmente SOLID es un acrónimo mnemotécnico que nos lleva a 5 principios en sí. Un conjunto de principios fueron diseñados por eh, Robert C. Martin, también conocido como el Uncle Bob o el tío Bob. Estos 5 principios de diseño de software nos permiten tener un código más modular, limpio, fácil de mantener y más fácil de leer para todo el equipo de trabajo. Los 5 principios, comenzando por la S, es el principio de responsabilidad única en español. Este principio establece que una clase, una función, un objeto debe tener una única razón para cambiar. En otras palabras, que debe tener una única responsabilidad dentro de nuestro sistema. Seguimos con la O, con el principio de abierto y cerrado, en inglés open and close. Este principio nos sugiere que nuestras entidades de software, nuevamente las clases, módulos, funciones, etcétera, deben estar abiertas para su extensión, pero cerradas para su modificación. Y esto nos permite tener un comportamiento de una entidad sin modificar en su código. Al principio los principios son un poco abstractos, pero con unos ejemplos que tengo por ahí ya van a ser un poco más. La sustitución del IPSCO es uno de los más difíciles de entender. Es un principio que establece que de un programa deben ser reemplazables las instancias por sus subtipos sin afectar a la ejecución del programa. En pocas palabras, una clase derivada debe poder sustituirse por su clase base sin que el programa produzca estos resultados incorrectos, inesperados. El principio de segregación de interfaces nos sugiere que una clase no debe estar obligada a implementar interfaces que no necesite. En su lugar, debe haber interfaces monolíticas o más pequeñas y específicas para cada uno de estos casos. Y por último, el principio de inversión de dependencias establece que los módulos de alto nivel no deben depender de módulos de bajo nivel, sino que ambos deben depender de abstracciones. Además, las abstracciones no deben depender de los detalles, sino que los detalles deben depender de las abstracciones. Vamos a ir comenzando con el principio de responsabilidad. Como les comentaba, este principio nos dice que nuestro código debe hacer solo una cosa. Aquí hay un ejemplo muy claro que nos dice que imagina que estás construyendo una casa y en lugar de tener un solo trabajador que haga todos los trabajos como construir paredes, instalar fontanerías, hacer la electricidad, sería mejor tener diferentes trabajadores, cada uno especializado en su área. En programación esto significa que cada función, estructura, tipo, función, código deben tener una sola razón para cambiar o una sola tarea que realizar. Acá en nuestro código, por ejemplo, tenemos dos objetos, dos estructuras en este caso. Una es un printer, la otra es un logger. Si se dan cuenta, el printer solo va a hacer una cosa, es imprimir un mensaje por consola. Y nuestro logger va a escribir un archivo de registro de nuestro sistema. Básicamente no deben hacer más nada. Hay casos donde podemos ver que, por así decirlo, juntan responsabilidades. Un ejemplo puede ser, hay muchos microservicios o servicios que utilizan llamadas a bases de datos para creación de usuario, para consulta de usuario. Generalmente las creaciones de usuario, uno primero consulta si el usuario ya existe para no caer en un error de base de datos. ¿Qué pasa? Que hay veces que en la misma función hacen tanto el llamado para saber si el usuario ya existe y posteriormente, de acuerdo a la respuesta, en el mismo flujo del código, proceden a crear el usuario o a arrojar un error o a enviar un mensaje al cliente. Esto puede ser perjudicial ya que estamos usando una sola porción de código o una función para varios usos, lo cual no debería llevarse así a cabo. Voy a seguir por acá con el principio de abierto y cerrado. Este principio nuevamente nos dice que nuestro código debe ser extendido, debe estar abierto para ser extendido
pero cerrado para ser modificado. Pensemos esto como una caja de herramientas. Imagina que ustedes tienen en casa hay cajas de herramientas, me imagino. Ustedes pueden en cualquier momento agregar nuevas herramientas, pero la caja de herramientas en ningún momento va a cambiar. Es decir, hoy necesito una llave, mañana necesito un destornillador, pasado mañana, no sé, una pinza, pero nuestra caja de herramientas va a seguir siendo una caja de herramientas. En este ejemplo, tenemos dos tipos de formas, un rectángulo y un círculo, que implementan la interfaz Shape. Si se dan cuenta, acá está nuestro rectángulo y nuestro círculo, y ambos implementan esta interfaz de Shape. Nuestra interfaz únicamente tiene nuestra función de área, y si se dan cuenta, acá ambos están implementando la misma interfaz. ¿Qué nos dice esto? Que la función primaria puede tomar cualquier cosa que implemente la interfaz shape y calcular su área sin necesidad de cambiar el código de la función primaria. Entonces, si nos damos cuenta, acá estamos instanciando primero un rectángulo y acá estamos instanciando un círculo. Y al nosotros imprimir la función primaria, que en sí lo que toma es shape, una figura, nos va a dar cuál es su área, independientemente de que sea un triángulo o un círculo, siempre y cuando la firma de la función sea la misma. ¿Vale? Seguimos con el principio de la sustitución del Ipscope. Este principio nos dice que si tenemos un tipo específico, deberíamos poder usar cualquier subtipo de ese tipo sin cambiar la forma en que funciona nuestro programa. Este es bastante abstracto, entonces el ejemplo clásico es el ejemplo de animal que todos conocemos. Si tenemos una función que espera un tipo animal, deberíamos pasarle cualquier tipo de animal, ya sea un perro, un gato, un pájaro, sin que nuestro programa falle. Entonces, nuevamente, tenemos dos tipos de animales en nuestro caso. Tenemos un perro y un gato, y ambos hacen sonido. En este caso, el perro hace wow, el gato hace miau, y ambos implementan la interfaz de animal. Es decir, en este caso, tanto el perro como el gato, al implementar estos métodos, al mismo tiempo están siendo animales, ya que implementan también el método de make sound. Eh, por acá al final tenemos nuestra función que dice que queremos que nuestro animal haga un sonido, independientemente de cuál sea el animal que le pasemos aquí, siempre y cuando sea un animal que cumpla con nuestra firma de nuestra interfaz, en este caso sea make sound. Eh, Podemos pasar, por lo tanto, un perro o un gato a esta función sin preocuparnos por cambiar el comportamiento del programa, lo que demuestra que los subtipos, en este caso perro y gato, pueden ser utilizados en lugar de subtipo base sin afectar el comportamiento del programa. Entonces, nuevamente, aquí al ejecutar nuestro programa, al pedirle a la función que nos muestre cuál es el sonido del animal, nos mostrará el sonido tanto del perro como del gato. Seguimos por acá con la segregación de interfaces. Este principio nos dice que los clientes de nuestro código no deberían verse obligados a depender de interfaces que no necesitan. Eh, Nuevamente dice que imagina que estás en una tienda electrónica y quieres comprar un teléfono. Eh, es un ejemplo hipotético porque esto puede pasar en la vida real. En la tienda no te obligan a comprar un paquete con teléfono, tablet, computadora, auriculares. En lugar de eso, tú puedes elegir solo lo que necesitas. En este caso, solo el teléfono. En programación esto significa que debemos dividir nuestras interfaces más pequeñas, específicas, para los clientes que solo tengan que depender realmente de lo que necesiten. Por acá tenemos tres interfaces. Tenemos el printer, el escáner y un multifunction device. Y en lugar de tener una sola interfaz grande que contenga todos los métodos para imprimir, escanear y realizar otras funciones, dividimos estas en interfaces más pequeñas, con responsabilidades e interfaces más pequeñas. Así cualquier tipo que necesite implementar solo una parte de estas funcionalidades puede implementar la interfaz correspondiente, evitando tener que implementar métodos que no necesita.
Si solo quiero imprimir, obviamente voy a utilizar la interfaz que necesito para imprimir. Si solo quiero escanear, únicamente utilizo la interfaz que necesito para escanear. Y en el caso de la multifunción, el dispositivo de multifunción, que podemos tanto imprimir como escanear, estamos reutilizando eh, otras interfaces. En cuenta que esta es una interfaz que dentro contiene otra interfaz. Entonces, aquí está haciendo uso de dos interfaces independientes para hacer una interfaz más compleja. Y nuestro último principio eh, de, de la inversión de dependencias nos dice que debemos de depender de abstracciones en lugar de implementación. Si ustedes se han dado cuenta, este principio se ha venido aplicando en cada uno de los principios anteriores. En todos hemos utilizado abstracciones, es decir, interfaces en lugar de una función específica. Aquí se puede ver un ejemplo muy práctico que es una puerta. Pensemos en una puerta. Nosotros no necesitamos saber cómo están hechas las bisagras o cómo funciona la cerradura para poder abrir la puerta. Solo necesitamos la abstracción de una puerta. Todos sabemos que una puerta puede tener bisagras, tornillos, cerradura, llave, pasadores, cerrojos. Al final yo solo quiero abrir, entrar y salir. En programación esto significa que deberíamos programar contra interfaces en lugar de clases concretas. Y esto hace nuestro código más fácil y flexible. Este ejemplo, digamos que es uno de los ejemplos eh, que podemos ver más hacia el mundo real. En este caso tenemos una interfaz que es User Repository y una estructura que es este DB User Repository. Internamente podría contener, no sé, la librería de Goma, el SQLX, etcétera, cualquiera que se conecte a nuestra base de datos. Si se dan cuenta, nosotros tenemos este método, que es exactamente la misma firma que utiliza nuestra interfaz. Por lo tanto, aquí podemos simular una consulta a la base de datos, buscar el nombre de un usuario, perdón, el ID de un usuario, el nombre de un usuario por el ID. Typo debe ser. Eh, y nuestro servicio, nuestra capa de servicio, esta viene siendo nuestra capa de repositorio, nuestra capa de servicio utiliza la interfaz de user repository. Si accedemos a este servicio de acá, doy control clic, si se dan cuenta, él me va a llevar a la interfaz, no me llevó a la implementación como tal. ¿Por qué? Porque nuevamente, como nos decía el ejemplo, mi servicio no necesita saber qué hace un código. Él únicamente me pide un recurso y yo se lo entrego. Entonces, en este caso, aquí estamos haciendo una inversión de dependencia, donde instanciamos nuestro objeto DB User Repository, que viene siendo esta estructura de acá, y se la pasamos a nuestro User Service a través del parámetro repo, que en este caso viene siendo este. Al yo hacer esto, yo fácilmente desde mi handler puedo llamar al User Service, pasarle el ID, que en este caso va a ser 123. Él va a entrar acá, va a decirme, oye, necesito que me traigas el nombre de usuario de este ID. Listo, vamos a pasarle la responsabilidad, vamos a pasarle la información a nuestro repo. Nuestro repo, él cree que se lo va a pasar a esta función, a este método. Realmente está haciendo una abstracción. Ya el lenguaje por debajo se encarga de hacer todas estas verificaciones y hace nuestra consulta. Simula una consulta a la base de datos, se conecta a la tabla users, trae el ID en caso, perdón, nos busca por el ID, escanea una estructura con nuestro modelo, nos arroja un error en caso de que haya un error, ya sea por, no sé, la tabla no existe o hubo un problema de conexión con la base de datos, ahí nos arrojaría un error. Si no encuentra nada, si no encuentra nada, devolvería esta entidad vacía
De lo contrario, si nos devolvería la entidad. Acá el ejemplito que estamos usando al buen Gophercito, y ya nos devuelve la información que necesitamos. Estos son los 5 principios Solid. Espero que les haya gustado la charla y cualquier pregunta, dispuesto a escuchar. Muchísimas gracias, Andrés Puello. Muy interesante la charla. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta sobre estos principios sólidos en Go? Comenta Carlos Javier. ¿Existen diferencias entre inyección de dependencias e inversión de dependencias? Sí, por acá tenemos una inversión de dependencia. Es decir, eh, nuestro servicio, nuestro servicio está necesitando un repositorio. Es decir, mi servicio está necesitando acceder a información en una capa más abajo de él. Esa viene siendo inversión de dependencia. Cuando es inyección de dependencia, es cuando nuestro servicio, por ejemplo, necesita acceder a una capa más arriba de él. Pongamos que tengamos un PKG o tengamos alguna librería que necesitamos inyectar por encima del servicio. Ahí sería el caso contrario. Ahí estamos inyectando una dependencia que nuestro servicio necesita. Y también comenta versus inyección de control. Uy, en eso me corchó. En eso me corchó. Voy a investigarla, la verdad. Perfecto. Igual nos dejas tu contacto en el chat para que puedan comunicarse contigo en caso de que tengan más dudas. ¿Alguien más tiene alguna duda o pregunta para Andrés? Buena charla, importante aplicar Solid en nuestros proyectos, comenta Carlos Javier. Muchas gracias, Carlos, y creo que ya no hay otras preguntas, Andrés. Muchísimas gracias por tu charla y felicidades por la misma.